Continuando con la siguiente clase, seguimos en la unidad 1, el conocimiento científico y las magnitudes físicas. El tema que vamos a ver hoy es el de magnitudes y el sistema internacional de unidades. Primeras unidades de medida. Bueno, el hombre siempre ha medido muchas cosas, ¿no? Medimos el tiempo, medimos distancias, medimos volúmenes, ¿sí? Muchas de las... El hombre tiene esa necesidad de todo tenerlo cuantizado, o sea, medido. Entonces, eh, no había reglamentación en un principio sobre estas medidas y empezaron a hacerse medidas, ¿no? Esas primeras medidas cuando el hombre empezó a tener la necesidad de medir, ¿por qué tuvo la necesidad de medir el hombre? Bueno, por ejemplo, tuvo la necesidad de medir distancias para llegar de un pueblito a otro pueblito. ¿Por qué tuvo esa necesidad? Bueno, si yo logro medir cuánta distancia hay de aquí al siguiente pueblo, puedo saber si me voy en burro, si es necesario llevar alimento para mí y para el burro. Entonces, el tener esa idea de la medición ayudó a que pudiéramos determinar o prever ciertas cosas. El tiempo, medir el tiempo. Para nosotros es muy común ahorita utilizar un calendario, días de la semana, horas, segundos, ¿no? Pero por ejemplo antes, cuando el hombre empezó a obtener esas unidades de medida del tiempo, por ejemplo, ¿por qué surgió? Porque se dio cuenta que era periódico, que cierto determinado tiempo llovía y cierto determinado tiempo no llovía, cierto determinado tiempo había mucho sol y sequías. Entonces, lograr hacer un calendario y todo eso, cuando el hombre logró obtener medidas, midió el tiempo del planeta en el que vivimos, ayudó a tener una buena percepción de cuándo tenía que sembrar, eh, etcétera, ¿no? Entonces, el hombre siempre tuvo la necesidad, no solamente la curiosidad de realizar mediciones. Entonces, esas primeras unidades de medida, de, de la que todavía tenemos datos históricos, lo que utilizaba por lo general eran distintas partes del cuerpo, ¿sí? Unidades de medida. O sea, las unidades de medida antigua, por lo general utilizaban distintas partes del cuerpo como un patrón de comparación y se empleaban en el intercambio comercial. ¿Por qué empezó a medir para el intercambio comercial? Bueno, el hombre en su momento se pasó de ser nómada a ser, eh, no me acuerdo cómo se llama, cuando se establece en un solo lugar. Bueno, el hombre pasó de moverse de lugares en lugares a que cuando conoció la agricultura, el sembrar plantas, ganadería, generar su propia comida con la ganadería y con la agricultura, o sea, sembrando sus plantas y les daba sus frutos, el hombre se estableció en ciertos ya lugares, ya no se andaba, tenía que andar moviendo. Ahora, yo generaba frijoles, el vecino generaba arroz, el vecino generaba, no sé, uvas, manzanas. Entonces yo quería uvas, pero yo tenía frijoles, entonces yo intercambiaba con él por comercio, yo intercambiaba mi producto con su producto, pero ¿qué era lo justo? ¿Qué era lo legal? ¿Cómo saber que tanto frijol equivalía a lo mismo en limones o en manzanas o en mangos? No sé. ¿Sí? Entonces el hombre tuvo que buscar maneras de hacer que las cosas fueran justas o lo más justo posible. De esta manera empezaron a surgir las primeras unidades de medida. Para el comercio, que por lo general esto surgió con el comercio, el intercambio, el trueque, trataron de hacer que el trueque fuera lo más justo posible. Por ejemplo, yo me soy, construyo, construyo bardas. Tú quieres construir una barda de madera, un cerco de madera en tu huerto, yo te cobro tanto, sí, pero ¿qué tanto me vas a cobrar? Dependiendo de qué tan grande vaya a ser el cerco. Entonces surgió la necesidad de
tener una unidad de medida de la distancia. Entonces, por ejemplo, el codo. El codo fue una unidad de medida antigua, que era del punto del dedo medio al codo. Entonces, de este punto de aquí a mi codo, eso era una unidad de medida. Pues tu huerto tiene 133 codos y yo te cobro a tantos granos de arroz el metro de cerca, ¿sí? Y ya. Pero iba, por ejemplo, a otra persona que se dedicaba a lo mismo, que también hacía cercos, y también él decía, no, pero es que no son 130 codos, son 120 codos. Entonces te voy a cobrar menos. Entonces, ¿qué pasaba? Qué bueno que el ser humano logró hacer unidades de medida. Lo malo era que los patrones no eran exactos. Mi codo no es lo mismo que el codo del otro, de la otra persona que también hace el mismo trabajo. Entonces, había ciertas diferencias en esas unidades de medida. Esas primeras unidades de medida por lo general siempre eran los medidas del cuerpo, ¿sí? El pie, bueno, este material aquí se lo voy a dejar, cuáles eran algunas medidas antiguas y qué es lo que utilizaban. Medían distancias, eh, medían masas o el peso, el puñado era el volumen, qué tanto por ejemplo, véndeme arroz. Yo agarraba con mi puño la cantidad de arroz y eso era un puñado. No, pues dame 5 puñados, ¿sí? Ya agarraban 5 puñados de arroz y esa era su unidad de medida. No tenían una balanza como tal que medía la cantidad de arroz que agarraban exactamente, sino que eran puñados, por ejemplo, ¿no? Pero mi puñado, yo tengo la mano muy grande y a lo mejor el puñado del vendedor era chiquita. Entonces no se me hacía justo que me diera menos arroz que el que yo hubiera podido agarrar. Pero fue un buen comienzo para el hombre, ¿no? Obtener algunas unidades de medida. Entonces aquí este material se los voy a dejar. Son unidades de medidas antiguas que por lo general estas primeras se basaban en las partes del cuerpo. Pero no era justo en el sentido de que las partes del cuerpo no son las mismas entre todas las personas. Entonces había discrepancias en las medidas. De hecho, algunas de estas medidas antiguas todavía se siguen utilizando en la actualidad, sobre todo en el habla inglés. O sea, los ingleses o los gringos siguen utilizando, por ejemplo, pie, pulgada, yarda y milla. ¿Sí? Ellos siguen utilizando estas unidades de medida. Claro, ya las normalizaron a que sean exactas, pero se quedaron con el nombre. Por ejemplo, en Estados Unidos es común decir pulgadas, ¿sí? Nosotros utilizamos centímetros, los gringos utilizan pulgadas, nosotros usamos metros, los gringos y los ingleses usan pies, nosotros utilizamos kilómetros, ellos utilizan milla. Entonces, como se dan cuenta, hay discrepancias, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió para solucionar esa discrepancia? Bueno, el mundo se globalizó, ¿sí? Hoy en la actualidad es fácil ir a China, bueno, con dinero pues puedes ir a cualquier parte del mundo y y lo que yo utilice como unidad de medida aquí debe de ser válido en China, en Japón, en África, en Brasil y donde sea. Entonces, el hombre pasó de que había ciertos pueblitos focalizados así, que medían con varas, con pies y esas cosas, a cuando ya el ser humano se globalizó y todo el mundo utilizamos. Por ejemplo, en el comercio de hoy en día, aquí en México, por ejemplo, está la Nissan, ¿no? Es una empresa mundial que hace carros, pero la Nissan es una empresa japonesa, pero vende carros aquí en México y en cualquier parte del mundo. Ahora, esa empresa mmm, tiene que utilizar unidades de medida que sean válidas en todo el mundo. Por ejemplo, si se le descompone una pieza al carro que mide, no sé, 33 centímetros,
tiene que decirle a Japón, oye, Japón, la pieza que mide 33 centímetros que va en tal lugar. Y a Japón contesta, ah, sí, ya sé cuál es. Tienen que estar de acuerdo en la unidad de medida. No le va a decir, oye, el tornillo que mide 3 pulgadas de mi dedo, no sé cuánto vaya a medir en pulgadas allá en Japón en tu dedo. ¿Sí? Tiene que haber una unidad de medida global, mundial. De esta manera surgió el Sistema Internacional de Medidas, o comúnmente dicho SIU en mayúsculas. Por ejemplo, en la tarea van a encontrar, cuando yo en la tarea, en la actividad 1.2 le ponga respecto al SIU en mayúscula, el Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades fue un acuerdo que hicieron científicos de todo el mundo y se fueron a París. El Sistema Internacional de Unidades surgió en París como un acuerdo de científicos que cada país mandó para que todos los países estuvieran de acuerdo con un sistema de medida que fuera válido para todo el mundo. Entonces, tenemos sistemas de unidades de medida, el Sistema Internacional de Medida, que es de todo el mundo, y tenemos sistemas de medida, el inglés, por ejemplo, ¿sí? que utiliza pulgadas, yardas y granos. Pero, pero el inglés no es válido en Japón. Pero el Sistema Internacional de Medidas es válido en Japón, en Francia, en China, en México, en Brasil, en Canadá, en África, donde sea. Entonces, hay sistemas de unidades de medida regionales que, por ejemplo, aquí en la Sierra de Tecpan debe de haber algunas medidas que ellos digan vara o cosas así, ¿no? O luego escuchan una corrida de caballos de un cuarto de milla, ¿sí? Son regionalismos en medida, pero hay un sistema internacional de medida que para cualquier tipo de cosas que vayamos a medir es global para todo el mundo. Entonces, estas son las primeras unidades de medida que el ser humano empezó a tenerse un poco en cuenta para el comercio. Y en el Sistema Internacional de Medidas, aquí viene el nombre, Sistema Internacional de Unidades, SIU, así va a venir en su tarea. Surgió el SIU, el Sistema Internacional de Medida. Entonces, primero, ¿qué es una magnitud física? Una magnitud física es todo aquello que podemos medir. Cualquier cosa que pueda ser medible es una magnitud física. Veamos, todo aquello que observas a tu alrededor es susceptible a ser medible. Lo que sea que ustedes volteen a ver, lo pueden medir. Lo pueden medir como volumen, lo pueden medir como por ejemplo, la luz. ¿Qué tanta cantidad de luz está emitiendo este foco que está aquí? Lo puedo medir, hay una unidad de medida para la luz. Pueden medir el tiempo, pueden medir intensidades, fuerzas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo aquello que volteen a ver puede ser medible, tanto por longitud como área, volumen, fuerza, luz, corriente eléctrica, lo que sea, puede ser medible. De esta manera, saber distancias, por ejemplo, ayuda a estimar gastos, lo que yo le comenté hace un momento, con un burro, un caballo, etcétera. Conocer el tiempo que duraban las estaciones del año ayudó a conocer el abastecimiento de los alimentos que necesitaban. De esta manera, por ejemplo, podemos medir espacio, tiempo, masa, voltaje, rapidez, ¿sí? El espacio lo medimos en kilómetros, en pulgadas, en pie, en centímetros. Puedo decir 3 kilómetros. El tiempo 35 segundos, 4 horas, ¿no? Masa 80 kilogramos. Voltaje 110 volts. Por ejemplo, la CFE, la Comisión de Electricidad aquí en México, nos brinda a nuestra casa 110 volts. Esos enchufes donde conectamos la tele, lo que sea, tienen una diferencia potencial de 110 volts. Se mide eso también.
la rapidez. Yo voy en mi carro a 50 kilómetros por hora, pero también puedo decir 50 metros por segundo, ¿sí? Entonces, estos son ejemplos de cosas que podemos medir. En física, decimos que una magnitud física es todo aquello que puede ser medido. En física, una magnitud física es, o sea, su definición es todo aquello que puede ser medido. Ahora, dos cosas. Cualquier cosa que medimos siempre está acompañado de dos cosas. De un numerito y de una letra. Un numerito y unas letras o letras. Numerito y letras. ¿Sí? Las magnitudes físicas siempre son numeritos y letras. Creo que viene en su tarea esto. Cuando yo les pregunte cuál es la magnitud, por ejemplo, de esto, la magnitud es la cantidad numérica. 80. ¿Cuál es su magnitud? ¿Cuánto es lo que mide? Su magnitud, 80. ¿Cuál es la unidad de medida? Kilogramos. ¿Sí? O lo que están midiendo es la masa, pero lo expresan en kilogramos. Entonces es magnitud y unidad física. El numerito es la magnitud y la letra es la unidad de medida. 3 es la magnitud, kilómetros son la unidad de medida. Viene en su tarea, ¿eh? El numerito es la magnitud y las letritas son las unidades de medida. Ahora, esas magnitudes físicas que son cualquier cosa que puede ser medido, aquí dice, magnitud física es todo aquello que puede ser medido. Y existen básicamente dos tipos de magnitudes físicas. Las fundamentales o básicas y las derivadas. ¿Cuál es la diferencia entre, bueno, primero, las fundamentales en el sistema internacional de medidas son estas de aquí, las fundamentales, o sea, de las que lo más básico es la masa, tiempo, longitud, temperatura, intensidad luminosa, cantidad de sustancias y intensidad de corriente. Son 7 las unidades fundamentales de medida, 7. Hasta ahorita el ser humano no ha encontrado otra cosa que medir. De todo lo que ven a su alrededor, son 7 las unidades de medida que se utilizan. La masa, pues es el peso, ¿no? El tiempo, pues lo miden en segundos, minutos, horas, días, semanas, años, etc. Pero el tiempo es eso. La longitud son distancias. Puedo medir la distancia de aquí a allá o cuánto mide esta botella de aquí a acá. Sí, son longitudes. La temperatura es la cantidad de calor. Ahorita les voy a desplayar cada una de estas unidades de medida fundamentales o básicas. Intensidad luminosa son la candela, si se le conoce en el Sistema Internacional de Medidas. La intensidad luminosa es otra que tanta luz emite un cuerpo. Cantidad de sustancias es volumen. Intensidad de corriente es la cantidad de electrones que pasan por un alambre en cierto determinado tiempo. El hombre no ha encontrado otra cosa más que medir en nuestro mundo cotidiano. Son 7 las unidades fundamentales básicas. ¿En qué se diferencian las básicas de las derivadas? Bueno, que las derivadas, como su nombre lo dice, son ¿cómo diríamos? Son dos o más básicas al mismo tiempo. Por ejemplo, la fuerza es masa por aceleración. Entonces, la fuerza es masa, que es una básica, por la aceleración. Y la aceleración es distancia, longitud entre tiempo. Entonces, fuerza ocupa 3 de estas básicas. Entonces, la diferencia entre las fundamentales y la básica es que las derivadas están constituidas de 2 o más fundamentales.
El volumen es distancia por distancia por distancia. La aceleración es distancia sobre, sobre velocidad, y la velocidad es distancia entre tiempo. Entonces, aceleración ya son cuatro de estas. No sé si me explico. O sea, las fundamentales son esas solitas y las derivadas es una combinación de dos o más fundamentales. Ahora, yo les comenté que el ser humano se juntó, ¿no?, para el Sistema Internacional de Medidas. Cada país mandó a su representante científico a París a una reunión que tuvieron para ponerse de acuerdo sobre cómo iban a abordar el tema de la masa, cómo iban a abordar el tema del tiempo y así cada una de estas unidades, cómo lo abordaron. Bueno, pues se tuvieron que poner de acuerdo. Por ejemplo, la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Sí, o sea, físicamente, en física conocemos a la masa como cantidad de inercia. Y la inercia es como el peso de un cuerpo. Por ejemplo, eh, aquí está, ¿no? Tenemos, tengo de casualidad una botella llena de agua y una botella vacía. Las dos tienen el mismo volumen, tienen el mismo tamaño, pero esta tiene más masa, ¿sí? Porque tiene más materia que esta. Esta tiene aire y el aire está vacío. El aire, sus moléculas o sus átomos están más separados. Y aquí en el agua los átomos están más juntos, entonces hay más cantidad de átomos aquí que acá. Entonces la masa es la cantidad de inercia y la inercia es qué tan difícil me cuesta, a pesar de que tienen el mismo tamaño, me cuesta más esfuerzo o necesito más fuerza para mover este bote que este no me cuesta nada, casi no pesa nada y este pesa más. Entonces digo, este tiene más inercia, tiene más masa. Este tiene menos inercia, tiene menos masa. La inercia tiene que ver con la masa y la inercia es la cantidad de materia que tiene un cuerpo o qué tanto trabajo me cuesta moverlo, ¿sí? Eso es la masa. La temperatura es la es una medición de la energía cinética promedio de las partículas que constituyen los cuerpos del sistema. Profe, la temperatura es el frío y el calor. Sí, pero físicamente, ¿qué es lo que ocurre? Eh, yo caliento una barra de metal, por ejemplo, ¿sí? Un fierro lo caliento y a veces, y hasta se pone al rojo vivo, ¿no? Entonces, digo que tiene más temperatura porque si lo toco me quemo, y tiene menos temperatura cuando el fierro lo puedo tocar. Pero realmente, ¿qué es la temperatura? Bueno, la temperatura es la cantidad de movimiento microscópica, bueno, más no microscópica, atómica que tiene un material. En este caso, el ejemplo que les puse fue un fierro. Eh, si yo viera los átomos de un fierro caliente hacia el rojo vivo, vería cómo sus átomos están vibrando mucho, ¿sí? Hay mucha energía cinética, cinético es movimiento, entonces sus átomos se están moviendo mucho y eso que se está moviendo mucho hace que haya fricciones entre ellos y por eso se calienta. Y además el movimiento entre los átomos hace que se separen más. Por eso el calor expande las cosas y el frío hace que se contraigan porque sus átomos no están en mucho movimiento, están tranquilos y tienden a estar más juntos. Entonces la temperatura es qué tanto se mueven los átomos. Intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de electrones que pasan por un alambre en cierta cantidad de tiempo. Y así este material se los voy a dejar ahí, lo pueden leerlo para las demás unidades fundamentales. En el Sistema Internacional de Medidas les dije que había 7 unidades básicas. La masa, la longitud, tiempo son 7. ¿Sí? Para la masa, la unidad de medida básica es el kilogramo. En el tiempo, por ejemplo, es el segundo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que siempre que hagamos algún ejemplo, algún ejercicio que involucre tiempo,
siempre, o vamos a tender por lo general a utilizar segundos, no minutos, ni horas, ni nada de eso. O sea, siempre que esté en horas, lo vamos a convertir a segundos. Si está en minutos, lo vamos a convertir a segundos. Son fundamentales, son las básicas, ¿sí? Cualquier ejercicio que realicemos lo vamos a tratar de transformar a las fundamentales. Cuando queramos medir longitudes, kilogramos. Peso o masa, kilogramos. Longitudes, distancias, metro. Tiempo, segundo. La temperatura, estamos tan mal acostumbrados aquí en México a decir 30 grados centígrados, ¿sí? Cuando realmente lo que debemos de decir es tantos grados Kelvin. Pero bueno, la cantidad de sustancia, todas estas están arriba, que es lo que expresa. Ahora sí es lo que les quería decir. Cuando les digo que se reunieron algunos científicos en París para ver, ponerse de acuerdo, por ejemplo, en la longitud, que decir, bueno, cuando midamos distancia vamos a utilizar la unidad de medida metro. Pero ¿cuánto mide un metro? Profe, un metro es de la mano aquí al codo, así, eso es un metro. Sí, pero ya les dije, mi metro de mi mano a mi hombro no es lo mismo que el metro de un niño, etcétera. Se tuvieron que poner de acuerdo esos científicos para ver exactamente cuánto mide un metro. Entonces, para que fuera algo exacto, válido siempre, tuvieron que haber utilizado constantes físicas que, que son válidas siempre. Entonces, para el metro dijeron, bueno, pues la velocidad de la luz, vamos a utilizar la luz para determinar el metro, porque la luz siempre viaja no me acuerdo, pero es una constante universal, eh, que siempre de hecho es la cosa más rápida que existe en el universo, nada puede superar la velocidad de la luz, y es una constante de que en el vacío siempre va a ir a la misma velocidad. Entonces dijeron, bueno, pues un metro va a ser la distancia que tarde la luz en recorrer en un segundo. Creo que fue en un segundo, no lo dije aquí, pero creo que fue en un segundo. Entonces, se pusieron los científicos ahí, pusieron un rayo láser, lo prendieron y lo apagaron durante un segundo. Y lo apagaron. No, ¿qué? No fue en un segundo, fue en micromilisegundos, no sé, pero utilizaron la luz como unidad de medida para determinar el metro. Entonces, la cantidad de luz que recorrió en cierta unidad de tiempo, dijeron, esto es el metro. Y a partir de ahí, el metro va a ser siempre esto. El kilogramo, fíjense algo curioso que ocurrió con el kilogramo. En esos tiempos no lograron encontrar una constante cósmica universal para medir el kilogramo. Entonces dijeron, chale, ¿y entonces cómo lo hacemos para el kilogramo? Bueno, pues hicieron un cubo tal cual aquí dice, es la masa igual a un cilindro o a tron resguardado, bueno, no lo dice como tal, pero lo que hicieron fue, por ejemplo, un cubo de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, o sea, 10 centímetros de ancho, 10 centímetros de largo y 10 centímetros de alto, un cubo de esas longitudes, lo llenaron de agua, exactamente ese cubito, y ese cubo, dijeron, lo que pesa esto es 1 kilogramo. Entonces, aquí dice un cilindro que está resguardado en París. Entonces, siempre era un cubito que estaba ahí guardado, resguardado, con una caja fuerte, y decían, esto es 1 kilogramo. ¿Qué pasó? Por eso es lo curioso, porque el kilogramo, como no tuvieron una constante cósmica con qué medir la masa, dijeron que ese cubito iba a ser 1 kilogramo. Pero ¿qué pasó? Que con el tiempo ese kilogramo ya dejó de pesar 1 kilogramo, porque a pesar de que lo tenían resguardado el cubito ese, pues el rozamiento del aire, lo que sea, hizo que cantidades absurdamente pequeñas de peso perdió, entonces
Los científicos quedaron, hay que reunirnos otra vez y buscaron una constante cósmica. Ahora sí, en la actualidad eso fue hace como 3 años. Entonces lo que hicieron para el peso, creo que utilizaron la constante de Planck. Ajá, creo que utilizaron la constante de Planck para obtener el peso. Pero así para cada una de las 7 unidades de medida se tuvieron que poner de acuerdo. Y dijeron que para el tiempo, el segundo, utilizaron el cesio, por ejemplo. En la tabla periódica, todos los elementos son átomos con su núcleo y electrones girando a su alrededor. Pues cada uno de esos átomos vibra de cierta manera, ¿no? Entonces, su vibración es constante. Entonces dijeron, bueno, pues para el segundo vamos a utilizar el cesio y en 9.192.631.770 vibraciones del cesio, eso va a ser un segundo. Y así, ¿no? Y así para cada una de estas medidas, unidades de medida que encuentran en el material que les dejé. Creo que espero haberlos introducido a las unidades de medida básica del Sistema Internacional de Unidades y las medidas que utilizó el hombre y por qué las utilizó en su momento y cómo solucionaron esos problemas para que fueran ahora eh, válidos a nivel mundial por el Sistema Internacional de Medidas. Y con esto contestan su actividad número 1.2. Saludos.